Increíble transformación, 3 niñas de la pobreza a multimillonarias en 10 años, revelan su gratitud a su madre fallecida. Las calles coloridas del vecindario de Mariana, Valentina y Sofía vibraban con ruidos de vida, pero el eco de la muerte de su madre aún resonaba en sus corazones, como un tambor desgarrador que nunca cesaría. La pérdida era un peso tan denso que ahogaba sus sueños, pero la promesa de su madre antes de partir seguía allí, brillando como una estrella lejana. Un día vivirán en un lugar diferente. Era la chispa que mantendría viva la lucha de las hermanas para salir de la pobreza en la que habían crecido. Mariana, la mayor, miraba las obras de arte en museos, deseando ser parte de eso, pero las paredes del sueño artístico parecían inalcanzables. El peso del escepticismo y la culpa la envolvía, preguntándose si era egoísta querer ser artista. ¿Merezco esto cuando mi familia todavía sufre? Valentina, ferozmente pragmática, ya había comenzado un pequeño negocio vendiendo dulces. Su mente ágil pensaba en cada estrategia, pero el miedo a fracasar la atormentaba. Si no tengo éxito, ¿será mi culpa que mis hermanas se queden atrás? Se cuestionaba constantemente. Sofía, la menor, deseaba ser una programadora famosa, pero sentía que el mundo digital era un club donde no la dejaban entrar. Atrapada entre su amor por la tecnología y la sensación de no pertenecer, se sentía presionada a demostrar que podía brillar. Si no soy suficiente, ¿qué pasará con mis sueños? De repente, un rayo de esperanza llegó a sus vidas. Un antiguo amigo de su madre, un empresario que había conocido el sufrimiento, decidió guiarlas. Su apoyo era un alivio, una boca de oxígeno en medio de la lucha. Sin embargo, la presión por alcanzar el éxito creció, generando una sombra de desconfianza entre las hermanas. ¿Y si solo estoy usando su ayuda?, pensaba Mariana, mientras su sueño artístico se convertía en una carga pesada de expectativas. Valentina no podía dejar de pensar, cada venta, cada éxito, me aparta de lo que realmente quiero. Sofía luchaba con su propia inseguridad, preguntándose si sus habilidades eran realmente valiosas. Las tensiones aumentaron cuando enfrentaron una crisis económica devastadora. La angustia por perderlo todo las llevó a decisiones desmedidas. La unidad familiar empezó a fracturarse y sus sueños, en lugar de ser un lazo, se convirtieron en un campo de batalla. ¿Es el éxito más importante que la familia que hemos construido?, se preguntaban desesperadas. En una noche oscura, Mariana se perdió en la confusión de sus elecciones. Valentina se cuestionaba si había aplastado los sueños de sus hermanas, y Sofía sentía que cada triunfo se desvanecía como arena entre sus dedos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia llegó a su punto más alto en la exposición donde mostrarían el esfuerzo de sus años de lucha. En medio de la celebración, un oscuro secreto familiar salió a la luz, tensionando aún más sus vínculos. El terror las envolvió. ¿Qué hemos hecho para llegar aquí?, se preguntó Mariana. Valentina temía que la revelación destruyera lo poco que les quedaba, y Sofía sintió que su frágil confianza se deshacía. Era el momento de decidir entre sus ambiciones y el amor fraternal que se habían prometido. ¿Podrán las hermanas superar esta prueba, o será este el final de su unión? La duda y la esperanza colisionaban en sus corazones, dejándolas sumidas en una tormenta de emociones que amenazaba con consumir sus sueños. El eco de la revelación resonó en la exposición, como un trueno en un cielo despejado, alarmando a cada una de las hermanas. Mariana, Valentina y Sofía se encontraron ante un cruce monumental. Mientras las luces parpadeaban, un torrente de cuestionamientos se desató en sus mentes. Las promesas, los sueños, la unidad que alguna vez consideraron inquebrantable, amenazaba con desmoronarse. Mariana se sintió invadida por la urgencia de actuar. La artista que anhelaba ser desde tan joven estaba a punto de ser ahogada por el temor y la culpa.
Se estaba planteando una nueva estrategia. En lugar de dejar que el pánico la dominara, decidió canalizar su dolor en arte. Se sentó en una esquina húmeda del lugar, sacó un cuaderno que había llevado siempre consigo y comenzó a dibujar. Cada trazo se convirtió en una conversación con la memoria de su madre, una forma de cerrar el abismo entre su ambición y la culpa que la atosigaba. Si esto es mi legado, debo hacerlo con honor, pensó, mientras los colores comenzaban a tomar vida en el papel. Por su parte, Valentina se sumergió en su negocio con una determinación feroz. La tensión económica, ahora exacerbada por la crisis, se convirtió en un motor en lugar de un freno. Si había algo que había aprendido era que la disciplina y la preparación eran sus mejores aliadas. Sin embargo, un conjunto de preguntas la atormentaba. ¿Tendría el coraje de renunciar a esta sociedad que había construido sobre sus miedos? Decidió que una revisión honesta de sus metas era necesaria. Trabajó en un plan estratégico para su negocio que no solo incluyera ventas, sino también colaboraciones que pudieran celebrar el potencial de otras mujeres emprendedoras. No puedo crecer sola, debo construir un camino donde todas sigamos, pensó mientras esbozaba cada paso a seguir en su diario. Sofía, más que nunca, sintió el peso de la duda al enfrentarse a la posible caída de su autoimagen como programadora. El nuevo conocimiento que había adquirido no se sentía suficiente ante la crisis, y la exigencia de demostrar su valía la hacía querer huir. Pero no podía permitir que la inercia le robara más sueños. La revelación de su madre la llevó a reflexionar sobre su legado tecnológico. Así que se propuso un objetivo: crear un programa que ayudara a niñas en situaciones vulnerables a descubrir su potencial en el mundo digital. Si no hago algo con mis habilidades, no solo estaré fallando a mis hermanas, fallaré a todas las que podrían beneficiarse, se dijo con cada elección. Sus pensamientos comenzaron a entrelazarse de nuevas maneras. Aunque la presión aumentaba, las hermanas empezaron a encontrar un extraño sentido de claridad. Cada una, en su camino individual, comenzó a ver el valor no solo en la lucha, sino en lo que realmente representaban sus sueños. La conexión entre ellas se transformaba, cada acción individual reflejaba un tipo de resistencia, y sus decisiones empezaron a resonar con una narrativa más amplia. Sin embargo, no todo era terreno seguro. Las sombras del secreto familiar que había salido a la luz seguían acechándolas. Con cada paso hacia adelante, el eco de la traición continuaba presente. Mariana, Valentina y Sofía enfrentaban ahora no solo la adversidad externa, sino también la necesidad de confrontar la verdad: qué significaba realmente ser una familia ante el dolor. Aquella verdad se convertiría en un elemento central en su desarrollo personal y profesional. Mientras las luces de la exposición comenzaban a desvanecerse, un mensaje de su mentor llegó a sus teléfonos. Es hora de desnudarse ante sus verdades. El verdadero crecimiento radica en lo que enfrentan juntas, no en lo que ocultan. Las palabras palpitaban en sus corazones mientras se miraban entre sí. Una clara intención se gestaba. ¿Serían capaces de enfrentar sus miedos, o dejarían que lo desconocido las separara? El reloj en la sala marcaba la medianoche, y el futuro estaba por decidirse en un susurro de valentía. La promesa de sus sueños estaba en juego, y el verdadero momento de redefinir lo que significaba ser familia se acercaba rápidamente. ¿Estaban preparadas para explorar la verdad que se ocultaba entre ellas, o sería el fin de un legado que aún estaba por escribirse? El aura de incertidumbre que había envolvido la sala dejó un rastro de inquietud en Mariana. Con el cuaderno aún en manos, sus trazos eran ahora un reflejo de la batalla interna que sus hermanas y ella debían afrontar. Se preguntó cuántas veces había permitido que el miedo la mantuviera cautiva. Esa noche, mientras el eco de su propia voz se intensificaba en su mente, recordó que el arte había sido siempre su refugio. No podía rendirse ante una historia que aún no había terminado de contar. Inspirada por esa chispa de revelación, se dedicó a crear un mural que reflejara el viaje emocional que tanto ella como sus hermanas estaban emprendiendo. Cada pincelada se convirtió en una forma de autoafirmación, una declaración de que, a pesar de sus miedos, seguirían unidas en su búsqueda de autenticidad. Mariana se dio cuenta de que el verdadero legado no era solo el talento, sino lo que podían construir juntas en el proceso. Se hizo el firme propósito de presentar esa obra en un espacio que quizás alguna vez había considerado demasiado grande y ajeno para ella.
Si quiero que esto tenga significado, debo atreverme a mostrar mi verdad, pensó mientras continuaba Valentina. En paralelo, se sintió impulsada a desestabilizar el status quo de su negocio. Ya no se trataba de simplemente ser la propietaria de una empresa. Su meta ahora era transformarse en una líder. Comenzó a contactar a otras emprendedoras, buscando sinergias y alianzas, comprendiendo que el verdadero crecimiento radicaba en la conexión. El esbozo de su nueva estrategia era audaz, un programa de mentoría para mujeres que, como ella, enfrentaban barreras en el mundo corporativo. Si voy a hacer algo significativo, primero debo elevar a quienes me rodean, pensó mientras delineaba sus ideas en su plan de negocio. El punto de inflexión llegó cuando hizo una presentación informal entre un grupo de mujeres empresarias. Al compartir su visión, se dio cuenta de que su pasión resonaba en otras. Esa conexión la llenó de energía y determinación, cimentando su deseo de ser una agente de cambio. No tengo miedo de crear, ahora quiero ser la voz que inspire a otras a levantar la suya, se dijo mientras el entusiasmo encendía su espíritu. Sofía, por otro lado, lidió con un nuevo dilema. Su búsqueda por ayudar a otras niñas no solo alimentaba su pasión, también la confrontaba con sus propias inseguridades. Empezó a desarrollar un prototipo de la aplicación que había imaginado, un espacio en línea donde las niñas pudieran explorar sus habilidades desde la programación hasta el diseño. Sin embargo, el temor a fracasar pesaba sobre ella. ¿Realmente estoy lista para esto?, era la pregunta que le susurraba al oído. Fue en esa tormenta de pensamientos que decidió buscar el apoyo de un grupo de programadores locales. Tenía que confrontar sus dudas, aprender de otros y, más importante aún, dejar atrás el miedo que la paralizaba. En su primer encuentro, se sintió fuera de lugar, como si todos fueran más competentes que ella. Pero, en lugar de abandonar, optó por escuchar y aprender. Esta es mi oportunidad para crecer y redescubrirme. No tengo que ser la mejor, solo tengo que dar el primer paso. Se motivó mientras intercambiaba ideas con sus compañeros. Cada paso que daban, cada conexión que establecían, se entrelazaba en un nuevo entendimiento de lo que significaba ser familia y socias en sus respectivas travesías. Pero, a medida que las sombras del secreto se revelaban a lo largo de sus interacciones, un nuevo mensaje llegó. La verdad que comparten puede ser su mayor fortaleza o su mayor debilidad. Estén preparadas para el impacto. Las palabras de su mentor se hicieron eco en sus corazones. ¿Serían capaces de revelarse completamente entre sí y transformar esas verdades ocultas en el impulso que necesitaban para avanzar? La noche había adoptado un matiz de inseguridad y expectativa. Mientras sus caminos individuales empezaban a clarificarse, el verdadero desafío aún estaba por presentarse. Al girar en la esquina de nuevas posibilidades, un río de incertidumbres parecía aguardar. ¿Harían lo que les correspondía para desatarse de las cadenas del pasado? La respuesta estaba al alcance de sus manos, pero la valentía requeriría un acto cuántico de fe. El día siguiente amaneció con una luminosidad inesperada, un claro reflejo del nuevo propósito que impregnaba el aire. Mariana se sentó frente a su mural, contemplando las formas y colores que se entrelazaban en la superficie. Cada capa de pintura contaba una parte de su historia, y mientras la observaba, comprendió que el arte no solo era su voz, sino también una herramienta poderosa para sanar y conectar. A medida que las horas avanzaban, su piel se erizaba con la anticipación de lo que significaría presentar su obra. Decidió que la exhibición no solo sería un espacio para mostrar su talento, sino un lugar de encuentro para abrir diálogos significativos. La posibilidad de invitar a sus hermanas y a la comunidad a unirse en la celebración de la vulnerabilidad y el autodescubrimiento la llenaba de emoción y temor a la vez. La sensación de inseguridad luego emergió al pensar en el momento en que tendría que compartir no solo su creación, sino también su historia propia. Sin embargo, la idea de ser transparente la impulsó a continuar. Si quiero que esto sea significativo, debo ser auténtica, se recordó Valentina. Por su parte, empezó a experimentar una metamorfosis en su empresa. Motivada por la respuesta que había tenido su charla con otras emprendedoras, se sumergió en la creación de un ambiente colaborativo. Organizó sesiones de brainstorming donde cada mujer pudiera compartir sus historias y desafíos. La energía del grupo era contagiosa y en medio de estas dinámicas, Valentina se sentía más como una facilitadora que como una líder.
El crecimiento de los demás es igualmente mi crecimiento, pensó en un momento de profunda reflexión. Su mente tramaba nuevos planes, una red empresarial sustentada en la empatía y el apoyo mutuo, aspectos vitales en una industria tan competitiva. Mientras tanto, Sofía, armada con nuevas habilidades y conocimientos, se dirigió decidida a implementar su prototipo. Tras semanas de aprendizaje y colaboración, el proyecto tomaba forma. Sin embargo, la duda seguía acechándola. Aun cuando había encontrado su lugar entre los programadores, las voces de su inseguridad comenzaban a escalar una vez más. ¿Seré capaz de mantener el ritmo?, se cuestionaba. Pero en lugar de dejar que el miedo la paralizara, se centró en su misión: ayudar a niñas como ella a encontrar su voz en un mundo que históricamente las había silenciado. La necesidad de demostrar que podían ser más que las estadísticas que la rodeaban la impulsaba hacia adelante. En sus interacciones, las tres hermanas comenzaron a discutir abiertamente la noción de verdad como fortaleza. Compartieron sus miedos más profundos, esas partes de sí mismas que estaban ocultas y que, una vez reveladas, podían ser tanto su riesgo como su mayor fortaleza. Mariana se atrevió a hablar sobre su temor al fracaso en la presentación de su mural. Valentina confió en sus temores sobre cómo ser vista en su nuevo rol. Sofía, sin dudarlo, expuso sus inseguridades como programadora. La conversación se cargó de un peso palpable. Las verdades fueron uniendo sus historias, creando una red de confianza. Sin embargo, al finalizar, la sombra del mensaje de su mentor surgió nuevamente: la verdad que comparten puede ser su mayor fortaleza o su mayor debilidad. Cada una se preguntó cómo ese conocimiento transformaría su camino. Estaban al borde de una revelación, a punto de descubrir el verdadero impacto de su autenticidad. Pero, ¿serían capaces de utilizar esta nueva fortaleza o el temor a la vulnerabilidad las haría retroceder? Con nuevos encuentros y decisiones por delante, un cambio decisivo parecía inminente en sus vidas. ¿Cuáles serían las consecuencias de alzar la voz y atreverse a mostrar sus verdaderas identidades? El tiempo lo diría, pero en el fondo, sabían que el momento de la verdad había llegado. El sol brillaba intensamente mientras Mariana se preparaba para la presentación de su mural. Los nervios la envolvían como una manta, pero en medio del constante tumulto de su mente, un pensamiento emergió: cada brochazo y cada elección de color representaban no solo su trayectoria artística, sino también el viaje emocional que había recorrido. Mirar su obra, ahora terminada, evocó en ella una mezcla de orgullo y vulnerabilidad, tal como anticipó su mentor al entrar en el espacio destinado a la exhibición. La sensación de desasosiego fue creciendo en su pecho. Miradas curiosas se dirigían hacia ella, y el eco de las conversaciones la envolvía. Pero pronto, una decisión consciente tomó forma: no permitir que el miedo eclipsara su autenticidad. Recordó el significado de los colores en su mural, cada uno simbolizando una parte de su vida, sus luchas y sus triunfos. «Soy más que mi inseguridad», se repitió, empezando a sentir la fuerza de su verdad. Mientras tanto, la transformación de Valentina estaba llegando a un punto crítico. Había decidido llevar el concepto de colaboración un paso más allá al proponer un taller anual donde mujeres emprendedoras se unieran con mentores de diversas industrias. Se dio cuenta de que su verdadero potencial residía en empoderar a otros, algo que había aprendido al abrirse a sus experiencias, así como al compartir sus temores más profundos con sus hermanas. Sin embargo, el proceso de gestar esta nueva iniciativa no estaba exento de obstáculos. Tenía que enfrentar críticas y la posibilidad de que el taller no lograra el impacto esperado. Con cada rechazo, pausaba para ponderar si era realmente capaz de asumir este rol ampliado. El proceso de autodescubrimiento había dejado huellas en Sofía, quien se encontraba frente a su prototipo esperando el feedback de su grupo. En su mente vagaban pensamientos desalentadores: ¿y si no funciona? ¿Y si resulta ser otro intento fallido? La presión era palpable, pero decidida a no dejar que la duda la detuviera, hizo un esfuerzo por recordarse a sí misma el propósito detrás de su proyecto. Cuantas más voces de desaprobación o duda escuchara, más se reafirmaba en su compromiso de abrir caminos para otras niñas en su misma situación. Había pasado tiempo suficiente comparando sus habilidades, ahora era el momento de demostrar lo que podía hacer. Las tres hermanas se encontraban en un punto de cruce. Mariana estaba a punto de compartir su historia a través del arte,
Valentina formulaba un plan audaz y revolucionario para su entorno empresarial y Sofía, impulsada por sus propios retos, luchaba por construir su prototipo. La conversación sobre la verdad como fortaleza resonaba en sus expectativas, ecos que reverberaban en sus decisiones. Sin embargo, el peso de su lucha interna parecía ser cada vez más abrumador. Mariana se preguntaba si los demás entenderían su mensaje. Valentina contemplaba si su red de apoyo sería suficiente frente a la adversidad, y Sofía lidiaba con los miedos de ser vista como inadecuada en un campo que siempre había parecido distante. Mientras pasaban los minutos, sus destinos se entrelazaban en un círculo vicioso que exigía madurez emocional. Había una certeza perturbadora: al final, solo una decisión valiente podría dirigir sus pasos hacia el futuro que deseaban cada una de ellas. En su batalla personal, estaba en un sendero hacia la revelación. Sin embargo, la inseguridad seguía asomando como un recordatorio constante de que el camino al crecimiento personal y profesional no era lineal. A un paso de sus respectivas definiciones, el momento culminante se acercaba. Tendrían que enfrentarse a aquellas verdades que tanto tiempo habían guardado, exponiendo no solo sus logros, sino también los fracasos que formaban la esencia de quienes eran. En ese instante crucial, una voz resonó en sus cabezas: ¿serán capaces de despojarse de sus miedos y abrazar su verdadero potencial, o se dejarán llevar de nuevo por la sombra de la inseguridad? Estaba claro que el desenlace de su viaje estaba a punto de desplegarse, pero aún no podían prever el impacto que tendría en sus vidas. Mariana sintió como si el mundo se detuviera cuando se encontraba frente a su mural. El susurro del público a su alrededor disminuyó, y en su mente solo había espacio para la imagen vibrante que había creado. Aquella obra era un reflejo de su lucha, de las noches sin dormir y los meses en los que cuestionó su capacidad artística. Sin embargo, al mirar a los rostros de la audiencia, una nueva inquietud comenzó a brotar: el anhelo de que su mensaje fuese comprendido en su totalidad. Mientras se preparaba para tomar la palabra, los pensamientos de autocrítica intensificaron su nerviosismo. ¿Realmente estoy lista para esto? ¿Conectará mi historia con la de ellos? En esos momentos de duda, fue consciente de que su viaje no terminaba en la realización de un mural. Era el comienzo de un camino más profundo hacia la autovaloración y la aceptación de su voz artística. Fue entonces cuando una determinación renovada se apoderó de ella, recordándole que cada observador que se aproximara a su obra podría encontrar un pedazo de sí mismo. El silencio se rompió cuando Mariana empezó a hablar. Sus palabras fluyeron como los colores de su mural. Hablar de lo que había experimentado la liberó de un peso que había arrastrado. En cada emoción que compartía, la audiencia parecía responder, asintiendo con la cabeza, algunos incluso absorbidos por lágrimas inesperadas. Cada expresión de empatía la animaba a continuar, y lo que al principio había sido miedo se transformó en un intercambio vibrante de experiencias. Mientras tanto, en una sala lejana, Valentina tomó una hoja en blanco. Aquel taller que había ideado tomó forma en su mente como un refugio para almas inquietas. Pero en ese momento de soledad, su determinación tambaleó una vez más. Las voces críticas que la rodeaban, tanto internas como externas, resonaban en su mente: no tienes experiencia suficiente para liderar algo así. Pero cada rechazo que había enfrentado anteriormente se transformó en lecciones valiosas. El propósito de su proyecto, el deseo de ver a otras mujeres crecer, la empujaba hacia adelante. Como una fuerza gravitacional irrefrenable, Valentina tomó una decisión crucial. En lugar de dejarse llevar por el miedo, documentó todas las inquietudes y desafíos que había enfrentado. Cada uno de esos obstáculos se convertiría en un testimonio para las emprendedoras que asistirían al taller. Su historia fue una oportunidad para revelar sus vulnerabilidades y, con ello, demostrar que el verdadero liderazgo radica en la autenticidad y en compartir las luchas con los demás. Mientras tanto, Sofía observaba a sus compañeras con un sentido de admiración y ansiedad. La presión de presentar su prototipo se volvía insoportable. Se dio cuenta de que su verdadero viaje no era solo crear algo innovador, sino también aprender a enfrentarse a sus temores. La idea de fallar se había apoderado de su mente como un enemigo que no podía ver, y ahora tenía que tomar una decisión que definiera su trayectoria. Inspirada por el coraje de Mariana y la determinación de Valentina, Sofía se vio a sí misma en una nueva luz.
decidió revisar su prototipo, poniendo en prioridad la funcionalidad sobre la perfección. Se percató de que lo más significativo no era evitar el fracaso, sino aprender de él. Esa idea fue su salvoconducto. Lo que piense el mundo no importará tanto como la enseñanza que extraiga de mis errores. El ambiente se cargó de una energía palpable, cada hermana abrazaba su verdad en un viaje paralelo. Mariana encontró su voz, Valentina dio forma a su visión de empoderamiento y Sofía se atrevía a abrazar la vulnerabilidad que siempre había temido. La resolución estaba a la vista, pero un nuevo dilema emergió: ¿cómo podrían sostener esa valentía? El desafío seguía presente y la incógnita que las mantenía despiertas era si este camino hacia la autenticidad sería suficiente para superar sus miedos más arraigados. En ese instante, un eco de incertidumbre resonó. Cada una de ellas empezaba a preguntarse si estaban preparadas para el impacto que significaría materializar estos sueños. ¿Podrían llevar a cabo sus visiones, o el temor y la inseguridad volverían a ser más fuertes que su deseo de crecer? Los próximos pasos serían decisivos y el futuro de sus aspiraciones pendía de un hilo, esperando que la valentía se convirtiera en su nuevo norte. El murmullo del público aún resonaba en la mente de Mariana mientras se retiraba hacia la intimidad de su estudio. La adrenalina había comenzado a disminuir, pero un nuevo sentimiento emergió: la curiosidad por explorar el siguiente capítulo de su vida. En la soledad de aquel espacio en blanco, se dio cuenta de que su mural había sido solo un punto de partida. Decidida a canalizar la emoción que le había proporcionado la presentación, decidió sumergirse en la creación de una serie de obras que relataran su evolución como artista. Con cada brochazo, Mariana empezó a plasmar en el lienzo no solo paisajes, sino también sus emociones más profundas. Los colores vibrantes que una vez había utilizado para expresar alegría ahora se mezclaban con tonalidades más oscuras, reflejando sus temores y frustraciones. Era un proceso liberador, pero igualmente doloroso. Al pintar, revivía las inseguridades que había sentido a lo largo de su carrera. Sin embargo, en medio de aquel caos emocional, una chispa de claridad comenzó a guiarla. Había una historia más que contar, una que uniera su voz con la de aquellas personas que habían encontrado consuelo en su primer mural. Mariana se encontró sumergida en un ciclo de reflexión. Formuló preguntas que la obligaron a repensar su enfoque: ¿qué experiencia consideraba que necesitaba compartir? ¿Cómo podría transformar sus luchas en un mensaje inspirador para otras artistas emergentes? Esta búsqueda de profundidad se convirtió en un ejercicio de autoevaluación constante. Reconoció que cada duda individual podía ser un peldaño hacia la autenticidad que tanto anhelaba. Durante este proceso, Mariana también consideró cómo sus acciones podrían impactar a quienes la rodeaban. Se dio cuenta de que, si lograba extraer la esencia de su vulnerabilidad y compartirla a través de su trabajo, podría inspirar a otras mujeres y jóvenes a enfrentar sus propios desafíos. La idea fue poderosa y liberadora. En lugar de concentrarse en el miedo al fracaso, se dispuso a abrazar la posibilidad de éxito en la conexión emocional con su audiencia. Mientras tanto, la energía de su transformación comenzó a resonar en las interacciones sociales que mantenía. Mariana empezó a desafiarse a sí misma a presentar sus piezas en foros locales, buscando siempre la retroalimentación auténtica. Cada comentario constructivo, cada crítica, se transformó en una herramienta de crecimiento personal y profesional. La red de apoyo que había construido le permitió ver sus talentos desde una perspectiva renovada, brindándole una plataforma para explorar la intersección de su arte y su historia personal. Simultáneamente, en la misma ciudad, Valentina se encontraba en una encrucijada. Su taller había cobrado forma, sin embargo, la inminente fecha de inicio la llenaba de recelos. La idea de crear un espacio para que las mujeres compartieran sus historias la emocionaba, pero la realidad del compromiso la intimidaba. Reflexionó sobre la influencia que podía tener en la vida de las participantes. ¿Estaban realmente preparadas para ayudarlas a liberarse de sus miedos? En este momento de introspección, Valentina escribió en su diario: el verdadero liderazgo no significa tener todas las respuestas, sino ser un faro que guíe a otras a encontrar las suyas al mismo tiempo. Sofía enfrentaba sus propias batallas internas. La cercanía de la presentación de su prototipo provocaba una mezcla de ansiedad y anticipación. Se había enfocado en la funcionalidad, sí,
pero la presión de demostrar que su idea podía ser viable la acechaba. ¿Y si fracasa? Esa pregunta recurrente la llevó a buscar nuevas afirmaciones a sí misma. En lugar de pensar en el resultado final, decidió experimentar cada pequeño avance como un paso hacia el aprendizaje, revelando nuevos aspectos de su potencial que llevaba tiempo subestimando. Con el tiempo, las tres mujeres se convirtieron en espejos de crecimiento y transformación, cada una enfrentando sus miedos, en sus respectivos caminos. Pero a medida que se acercaban a la materialización de sus sueños, un nuevo desafío surgió en sus vidas. La necesidad de conectar con esas emociones compartidas se tornó más urgente, y la idea de que el miedo podía unirse al valor las llevaba a replantear sus próximos pasos. ¿Sería el paso del tiempo suficiente para prepararlas para la exposición de su verdadero ser, o dejarían que los viejos miedos las anclaran en su pasado? La lucha por la autenticidad se hacía palpable en sus corazones, mientras un eco de inseguridad se alzaba en el aire, esperando ser enfrentado. En el horizonte, una nueva decisión se gestaba y la incertidumbre comenzaba a cimentarse. La pregunta era clara: ¿cómo afrontarían la próxima tormenta que desafiaba su evolución? Mariana se sentó frente a su lienzo, la luz de la tarde filtrándose a través de la ventana de su estudio. Aunque la paleta de colores estaba organizada a su alrededor, su mente seguía enredada en un torbellino de emociones. Cada trazo que daba parecía una declaración no solo de su arte, sino de su vida entera. Sin embargo, había un límite invisible que le resultaba difícil cruzar. Reflexionó sobre sus anteriores obras, habían capturado belleza, pero faltaba la vulnerabilidad que había comenzado a descubrir en sí misma a medida que su serie evolucionaba. Mariana se preguntaba si era suficiente mostrar solo lo que había sido. ¿No era el momento de narrar lo que estaba convirtiéndose en ella? Esa pregunta la llevó a un anhelo profundo de autenticidad. Idealizó un mural diferente, algo que no solo hablara de su vida, sino que generara diálogo entre quienes lo observaran. En ese momento, comprendió que debía tomar riesgos personales, cruzar el puente aterrador entre su mundo interior y el de los demás. Al día siguiente, se unió a un grupo de artistas emergentes. Cada palabra compartida en esas sesiones de crítica la llenaba de ansiedad, pero también de curiosidad. Aceptar la crítica se transformó en un proceso de autodescubrimiento. Escuchar la voz de otros era un recordatorio de que no estaba sola. En cada sesión, sus inseguridades se hacían más evidentes, pero eso empezaba a parecerle un regalo. La vulnerabilidad parecía un camino hacia el crecimiento. Una tarde, tras una discusión particularmente intensa sobre la obra de un compañero, Mariana sintió que un nuevo sentido de propósito comenzaba a arder en su interior. «Tengo que arriesgarme», se susurró a sí misma, «tengo que ser verdadera». Se percató de que no compartía solo su arte, compartía su vivencia. Comenzó a trabajar en un mural monumental que exhibiría sus propias luchas y esperanzas, una representación visual de su viaje, al mismo tiempo, un llamado a otros. Sofía, por su parte, experimentaba una epifanía similar. La presión de presentar su prototipo estaba provocándole un torbellino emocional, pero, al igual que Mariana, decidió enfocar su ansiedad en el proceso. Comenzó a ver el prototipo no solo como un producto final, sino como una extensión de su propia identidad y su evolución personal. Cada revisión se sentía como una herramienta no solo para perfeccionar su idea, sino para descubrir facetas de sí misma que había ignorado. La funcionalidad de su invento reflejaba la eficiencia de su mente, pero también comenzaba a incluir su historia. Mientras tanto, Valentina se sumía en la preparación de su taller, luchando con la realidad de lo que significaría facilitar la voz de otras. Cuando buscó consejo en su diario, se planteó si estaba realmente lista para guiar a otros. Sin embargo, en lugar de titubear, empezó a delinear su propia historia como parte del proceso. La idea de ser un faro, como había escrito, la llenaba de determinación. Uno de esos relatos podía inspirar a quien estaba a su lado, forjando un lazo entre la experiencia del líder y los que deseaban seguir su ejemplo. Los días pasaban y los avances se acumulaban para las tres mujeres. Su camino hacia la autenticidad se mezclaba con el arte, la ciencia y el liderazgo, pero la incertidumbre seguía acechando. Mariana sabía que el verdadero desafío sería mostrar al mundo su mural, no solo como una obra de arte, sino como un testimonio de su viaje. Un día, al salir de una reunión,
descubrió un campo de flores a su lado. Esa explosión de colores le dio la idea de cómo podría presentarlo. Una exposición donde cada pieza contara una faceta de su historia. La invitación estaba lista. Sin embargo, lo que aún no sabía era cómo reaccionaría su público a su examen de vulnerabilidad, ni cómo se sentiría al desnudarse emocionalmente frente a extraños. Esa incertidumbre se transformaba en una nueva capa de tensión. Con el corazón latiendo fuertemente, Mariana comprendió que su evolución no solo estaba en lo que había creado hasta ahora, sino en cómo se enfrentaría a los miedos que aún la retenían. ¿Sería capaz de compartir esta parte más profunda de su vida? La emoción de lo desconocido y la presión de la inminente exposición comenzaban a entrelazarse en su mente. Mientras una pregunta flotaba, ¿podría encontrar la fuerza para convertirse en la artista que deseaba ser, o sucumbiría nuevamente a sus dudas? Mariana despertó cada mañana con la misma mezcla de emoción y ansiedad. La fecha de la exposición se acercaba, y aunque la euforia por la creación de su mural la estimulaba, la incertidumbre se clavaba en su pecho como una sombra tenaz. Había días en los que se sentía lista, convencida de que su arte podía impactar, y otros en los que el temor la paralizaba. ¿Qué pasaría si sus historias, sus luchas, eran recibidas con silencio, incluso con críticas crueles? El mural, que una vez fue solo una idea, comenzó a tomar forma con cada nuevo trazo. A medida que sus pinceles marcaban la superficie, Mariana se encontraba con recuerdos que habían estado relegados a su subconsciente. Las heridas emocionales, las luchas internas, eran ahora parte del paisaje que se desplegaba ante ella. Cada color que elegía parecía hablarle, revelando más sobre su historia. Verde para la esperanza, rojo para el dolor, azul para la soledad. A través de su arte, comenzaba a comprender que esos momentos difíciles eran tan fundamentales como los de alegría. Pero el verdadero reto no era solo pintar lo que sentía, era lidiar con el hecho de que su narrativa estaba expuesta al juicio ajeno. En las sesiones de crítica del grupo de artistas, Mariana había elegido ser abierta y honesta sobre su proceso. Compartir lo que estaba sintiendo la acercaba a los demás, generando un vínculo que nunca había imaginado. La vulnerabilidad que una vez percibió como una debilidad se estaba convirtiendo en su mayor fortaleza. Aún así, la posibilidad de que el público no conectara con su historia la sumergía en dudas. Mientras tanto, en su travesía, Mariana buscó nuevas técnicas y estilos, explorando el arte urbano y la instalación, ampliando su visión más allá de lo convencional. Se preguntaba si debería incluir elementos interactivos en su mural para involucrar al espectador, tornando el mero hecho de observar en una experiencia de diálogo. Ideas como esta la hacían sentir viva, pero a la vez se topaba con la presión de realizar todo correctamente. Empezó a reflexionar sobre qué hacía que su experiencia fuera única, era su viaje personal, lo que la había formado como artista y como persona. A medida que se acercaba la fecha de la exposición, una parte de Mariana se resistía a mostrar su verdadero yo, aferrándose al deseo de complacer al público. Decidió entonces que debía confrontar ese deseo. No podía dejar que la búsqueda de la aprobación definiera su arte. Se sentó frente a su lienzo y con un nuevo fervor expresó no solo sus ansias de aceptación, sino también su determinación de ser fiel a sí misma. En los días previos, comenzó a recibir apoyo de sus compañeros, quienes la alentarían en la presentación de su mural. La preocupación que sentía se transformó lentamente en una chispa de entusiasmo. Comenzaba a comprender que la exposición no se trataba solo de ella, sino de lo que podía provocar en los demás, una conexión genuina. La noche anterior a la apertura de su exhibición, una oleada de nervios la atrapó. Ella sabía que, al final del día, su mural era una representación de su vulnerabilidad y su crecimiento, lo que significaba aceptar no solo su arte, sino también su vida tal como era. ¿Y si el mundo podía ver sus cicatrices y aún encontrar belleza en ellas? Cuando el día finalmente llegó, Mariana se plantó frente a su mural, sintiendo que la verdadera batalla no era solo abrir su corazón, sino invitar a otros a mirar dentro de él. La luz del entorno iluminaba los colores vibrantes de su obra, y en su interior, una pregunta crucial resonaba: ¿sería esta la culminación de su transformación, o solo el comienzo de un viaje aún más profundo? Con el aliento entrecortado, se preparó para enfrentar no solo su miedo al juicio, sino también la posibilidad de liberarse.
El momento de la verdad había llegado y con él, el desafío de abrirse al mundo de una forma completamente nueva. ¿Podría, por fin, abrazar su autenticidad y permitirse ser vista tal como es? Mariana se encontraba frente a su mural, sus miedos y esperanzas entrelazándose en una danza vibrante. Era el día de la exposición, un momento que había estado esperando y temiendo a la vez. El mural era más que solo arte, era un testimonio de su viaje, la materialización de sus luchas, una conexión con la memoria de su madre y un homenaje al legado que ella había forjado. Por cada trazo, cada color, había liberado sus inseguridades, y en ese proceso, había encontrado una voz auténtica. El murmullo del público la envolvió mientras se preparaba para hablar. Miró a su alrededor y vio rostros curiosos, algunos llenos de expectativa, otros con empatía. En ese instante, entendió que, más allá del miedo al juicio, había una oportunidad de generar un diálogo genuino sobre la vulnerabilidad, el éxito y la lucha. Se armó de valor y comenzó a compartir no solo la historia detrás de cada color, sino también lo que había aprendido sobre sí misma en el camino. La audiencia, cautivada, se sumergió en su narrativa. Cada palabra que pronunciaba resonaba en ellos, cada emoción que compartía se convertía en un eco de sus propias experiencias. Esa conexión fue un alivio, una red invisible que unía vidas en el espacio. El miedo que había sentido transformándose en molienda. Soy más que mis inseguridades, pensó, mientras el aplauso se alzaba como una ola poderosa a su alrededor. Era un reconocimiento, un canto a su proceso de autovaloración y autenticidad. En ese contexto, Valentina también había alcanzado su punto culminante. El taller que había ideado ganaba forma. La intención de crear un espacio seguro para mujeres emprendedoras la llenaba de intensidad. En su primera sesión, compartió su propia historia de miedos y fracasos, reafirmando la importancia de la conexión humana en un mundo empresarial que a menudo olvidaba su esencia. El liderazgo comienza con la vulnerabilidad, anunció, y las participantes asintieron, identificándose con la verdad de sus palabras. Logró que cada mujer presente viera sus desafíos como pasos hacia adelante en lugar de frenos. Su taller se convirtió en un oasis de apoyo y crecimiento, lo que la llenó de orgullo y satisfacción. Mientras tanto, Sofía, tras semanas de arduo trabajo, finalmente presentó su prototipo. La audiencia, compuesta por niñas y mujeres jóvenes, la miraba con admiración. Sofía había creado una aplicación para que más niñas como ella exploraran sus habilidades tecnológicas. Al ver las sonrisas de las jóvenes, sintió que el temor había sido reemplazado por una misión clara. Si cada una de nosotras se atreviera a brillar, podríamos cambiar el mundo, declaró, y la sala estalló en aplausos. La validación fue inmediata, su sueño estaba tomando forma, no solo en ella, sino en las vidas que había impactado. Al mirarse entre sí, Mariana, Valentina y Sofía se dieron cuenta de que habían superado los miedos que alguna vez las habían mantenido apartadas. Cada éxito personal se entrelazaba con el de las otras, creando una trama sólida de apoyo mutuo y empoderamiento entre hermanas. La presión del secreto familiar y la incertidumbre habían quedado atrás. Habían aprendido que, si bien las luchas eran inevitables, la manera en que las enfrentaban podía convertirse en su mayor fortaleza. Con cada paso en sus respectivos caminos, estas mujeres no solo se habían transformado, sino que se habían establecido en la cima de su crecimiento personal y profesional. Mariana había conquistado su miedo a la exposición, Valentina se había consolidado como una líder empoderadora, y Sofía había demostrado su habilidad tecnológica y su deseo de impactar positivamente. Juntas, se convirtieron en un faro de inspiración para quienes seguían sus pasos. A medida que el sol se ponía, las tres hermanas se reunieron, sintiendo una profunda conexión. Su viaje había cobrado vida a través de la lucha, la vulnerabilidad y el amor inquebrantable que compartían. El eco de las risas y las historias resonaba en el aire, simbolizando que el éxito no solo residía en los logros individuales, sino en la unión de sus realidades. La noche culminó con un brindis, un homenaje a su madre cuya promesa nunca olvidaron. Su legado había dejado una huella imborrable en sus corazones, y esas palabras se convirtieron en un mantra de perseverancia: un día vivirán en un lugar diferente. En ese momento, con la certeza en el alma, supieron que no solo habían llegado a un nuevo lugar, sino que estaban destinadas a conquistar aún más,
cada una siendo un testimonio del poder del amor y la autenticidad. Ahora, amigas y amigos, es hora de actuar. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse más historias emocionantes como esta. Dejen un me gusta ahora para ayudar a que el algoritmo nos apoye. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final en la caja de comentarios. Y no esperen ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de esta increíble comunidad. ¡Los esperamos!